Esta palabra descuidar significa, perdón, deslizar, deslizarse, deslicemos. Ya se la pondrán allí en griego y todo lo demás. Esa palabra significa derivarse. A mí me gusta y uso mucho esa palabra, deriva. Es un término que se utilizaba mucho en la sociedad, pero de manera, de aquel tiempo, pero de manera especial y particular se utilizaba en el mundo como una jerga, diríamos nosotros hoy en día, una jerga dentro del mundo de los pescadores, la gente que conducía barcos, es decir, un término marino de la navegación, para hablar de un barco que mantiene un rumbo, necesita llevar un rumbo, está fijado un rumbo para ese barco, pero ese barco, por el motivo que sea, lo veremos después, ese barco empieza a deslizarse, se va desviando, agarra una deriva y se aleja del rumbo. Sí. Eso es lo que han dicho, ¿no? Que tiene que ver con los premios. Bueno, entonces, esa es la palabra. No sea que deslicemos, perdamos el rumbo, nos desviemos de nuestro puerto de llegada. No sea que deslicemos. ¿Qué es esto? ¿De qué está hablando? Habló del Señor muy bien. El Señor Jesús tiene deidad, es muy grande, es más grande que los ángeles, que Moisés, que todo el mundo. Él es el rey de toda la creación, al mismo tiempo co-creador con el Padre. Y ahora dice que tenemos que tener cuidado porque podemos deslizar. ¿De qué? Deslicemos. O sea, desviarse, perder el rumbo. Vamos a ver si eso está relacionado con qué tema. Se supone que todavía no hemos encontrado de qué se está hablando. ¿Deslizar de qué? Si el escritor está hablando aquí de perder el rumbo, ¿no? Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. Así que repito aquí, la palabra. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, ¿qué palabra? Se está hablando de ángeles. El vocablo aquí para palabra es precisamente logos, el mismo que está en Juan 1.1, logos. Pero aquí está hablando de la palabra dicha, el logos dicho por medio de los ángeles, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Bueno, por todo el contexto y por mencionar a los ángeles, se sabe que eso es una referencia a el Sinaí, cuando Dios bajó al Sinaí, ¿no? Y le dio la ley a Moisés de esta manera. Porque la palabra dicha, ¿qué palabra? El logos. Se emplea el vocablo logos, que hay otros términos griegos para esto, pero se emplea el vocablo logos, porque aquí se usa logos de manera inclusiva. ¿Por qué el logos? ¿Por qué? ¿Por qué se emplea logos aquí para hablar de la ley que fue dada en el Sinaí? Porque el vocablo logos hace una referencia a todo lo que Dios es, a la esencia, a la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios. Dios es esto, Dios es aquello. Por ejemplo, Dios es todopoderoso, Dios es benigno, Dios es recto, Dios es justo, Dios es benigno, Dios es bondadoso. Todo eso se refleja en la ley. La ley. Bueno, lo entienden mejor si digo leyes, pero todo eso unido es la ley. Y el vocablo, tanto ley como el vocablo logos, aquí se emplea de manera inclusiva, es decir, logos lo incluye todo, es decir, toda la ley que se dio allí en el Sinaí. Dice que, porque la palabra, es decir, el logos, toda la ley, que habla de la naturaleza de Dios, las leyes, bueno, por lo general los cristianos dicen la ley, no, pero es que la ley es un reflejo de su esencia. Otra vez, un ejemplo pongo, muy simple, simplón, tan simplón que se puede entender. Allí en el Decálogo está uno de los preceptos que está en el Decálogo, una de las leyes es no matarás. Pero sí, eso es ley, claro, sí, eso es ley. Y es un reflejo de la esencia de Dios, porque Dios no mata nunca. Y eso es verdad
Eso fue verdad ayer, es verdad hoy y será verdad eternamente. Porque es un reflejo del Creador, de la esencia y la naturaleza de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, porque si la palabra, el logos dicho, el logos inclusivo, que incluye la explicación o la evidencia de lo que Dios es, todo lo que Él es, las leyes reflejan la esencia de Dios. Por eso ha sido un grave error despreciar incluso hasta el decálogo, que lo desprecian, ¿no? Estos que van que quieren instalar el reino y estas cosas, que van diciendo que la ley es para los judíos, incluso la ley moral. Dicen que es para los judíos, nada más, o para el milenio. No, para nosotros no. Pues no veas tú la de adúlteros que hay ahí metidos. Por decir lo más simplón también. Y lo más grave. Dicha por medio de los ángeles, allí habían ángeles. O sea, estaba el Señor, estaba el ángel de Yahvé y los ángeles. Fue firme. ¿Qué fue firme? La ley dada. Fue firme. Quien la quebrante tiene que soportar la sentencia que hay a quien quebrante una de esas leyes. Fue firme. Y lo va a decir, no, es que está dicho. A ver, dice, fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justo premio, no, justa retribución. Y aquí es condenación, ¿eh? Aquí es condenación. Fue firme, aquella ley era firme y durante los 40 años que estuvieron en el desierto, primero y después, durante toda la vida de Israel, esa ley se cumplió. Y si la ley decía algo, eso se tenía que cumplir en esta vida o en la otra, pero se cumple. Dios no es un alcahueta, Dios no es un adulador, Dios no nos necesita ni necesita hijos desobedientes, necesita hijos piadosos. Por eso la Biblia tanto dice, sin santidad nadie verá a Dios. Que los creyentes todos estos, que son calvinistas por lo general, dicen, bueno, sin fe nadie verá a Dios. No está diciendo sin fe, está diciendo sin santidad. Pues yo ya la tengo porque como yo tengo fe. No, no es lo mismo. Ese es el grave error, que han hecho sinónimos de vocablos que tienen una semántica diferente. Les han enseñado eso. Cuando vienen a la Biblia, hacen eso. Esto es lo mismo que aquella humildad. Humildad es lo mismo que fe. Fe es lo mismo que arrepentimiento, lo mismo que salvación. Eso es lo que han hecho. Y son muchos egresados de los seminarios. Y algunos hay doctores también así. Bueno. Entonces dice, toda transgresión. La palabra transgresión aquí es bastante fuerte. Porque este es el vocablo que ustedes lo pueden buscar. Ustedes lo pueden buscar en sus ayudas. Es la famosa palabra transgresión, que significa rebasar el límite establecido. En su ley, la ley de Dios establece también límites en nuestra conducta cristiana. Si tú rebasas eso, estás entonces transgrediendo, estás sobrepasando un límite que te habían establecido. Y eso te lleva a pagar por una culpa. Claro, hay una sentencia. Quien transgrede este límite viola la ley. Y el que viola la ley tiene que pagar la sentencia que hay sobre esa ley. Como en el Edén. En el Edén había una ley. No comas, y lo digo de manera muy simple y rápida, no comas del árbol del bien y del mal. Si llegas a comer, esa es la ley. Si llegas a comer de ella, de ese árbol, te va a caer la sentencia. ¿Cuál es la sentencia? Pues la pena que hay por quebrantar esa ley. ¿Cuál es la pena? ¿Cuál es la sentencia? La sentencia es pena de muerte eterna. Bueno, eso es lo que está diciéndose aquí. Y toda transgresión es eso. Has violado un pecado, un pecado de comisión que se comete conociendo la ley. Y después dice desobediencia, pero esta palabra acuo, que significa, se traduce así, está muy bien, desobediencia. Es decir, una persona que escucha con indiferencia, escucha las cosas de Dios con indiferencia, como aquellos que edificaron sobre la arena. Es lo mismo.
Por eso estoy facilitándoles este estudio, para que vean que lo que estaba en Mateo estaba en segunda de Pedro 1, pero es que está en Hebreos también. ¿Ah? Sí, está en Hebreos también. Entonces dice aquí, desobediencia. Una persona que oye con indiferencia, una persona que escucha la palabra de Dios, pero sin el ánimo de obedecerla. No la escucha con fe, no la escucha con el ánimo de querer practicarla, hacerla, sino con desgana, con disgusto. La escucha. Otro ejemplo que les pongo, por ejemplo, Caín transgredió y desobedeció. ¿Dónde está su desobediencia? Cuando Dios lo llamó. Dios lo llamó. Y le dijo, Caín, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Yo, ¿qué voy a hacer? Hombre, yo también te adoro y ofrezco, y voy al culto, y voy con mi hermano, y él te ofrece cordero, y yo te ofrezco el producto de mi trabajo, de la tierra. Caín, si hicieras las cosas bien, no serás enaltecido. Dios fue directo al grano. No empezó a explicarle, oye, mira, no, pero es que tú cuando vas, que vienes, que el fruto de la tierra, la oveja, la sangre. No. Si tú hicieras las cosas como yo he mandado, no serás enaltecido como tu hermano. Dice, bueno. Y entonces Dios es directo, no perdió el tiempo con nadie nunca. Bueno, ahí tienen el ejemplo de Ananías y Zafira. Vaya, esos no entraron al reino, pero eran de iglesia. Como Judas, que era parte de los 12. Y su nombre estuvo escrito en el libro de la vida. Y fue borrado. Entonces, bueno, ¿qué hizo Caín? El Señor le dijo, ten cuidado porque el pecado está a la puerta. Lo has concebido en tu cabecita, sí, lo has concebido en tu cabecita. Ya de por sí, ya eso es pecado. Ya de por sí. Pero no lo lleves a la consumación. No llegues al extremo de hacerlo ya irremediable. Tu condenación será irremediable. Te lo advierto hoy. Caín era un hombre que oyó eso con indiferencia, desobediente, un adorador, sí, en el culto, al lado de su hermanito y su padre, Abel, un adorador rebelde. Las iglesias están llenas de personas soberbias, de personas altivas y orgullosas. Eso no se puede ver porque todos vamos con una apariencia de piedad, ¿no? De cuando en cuando a algunos se les sale, ¿no? Se les sale la raza, dice aquel, sí, se le sale. Pero él era un adorador rebelde. Eso es la palabra desobediente. Aquí se está hablando de que muchos en el pueblo de Israel actuaron transgrediendo y otros rechazando, no oían con gusto la ley, les molestaba, como ahora también, ¿no? Estos no tienen nada de ley. Bueno, eso era así, estaba así. Eso fue así.